Hola, mi nombre es Leonardo Selva, soy contador público egresado de la Universidad de la República y trabajo como jefe de coordinación empresarial en ATG Informática. ATG Informática es una empresa de software que desarrolla, implementa y brinda soporte técnico a su sistema integrado de gestión PSIG ERP. En el día de hoy vamos a ver cómo PSIG ERP maneja la diferencia de cambio. Primero que nada, hay una de las normativas asociadas al tema, tanto la norma internacional de contabilidad número 21 como algunos de los decretos y sus modificaciones. Veamos una introducción teórica, tanto el origen, periodicidad como los tipos de cuenta. Tenemos dos diferencias de cambio, una que está asociada a la regulación de los saldos en general a cierre de ejercicio, es decir, llevar a tipo de cambio de cierre a los rubros en moneda extranjera, pero también tenemos una diferencia de cambio que se origina con los pagos y cobros de deudores y acreedores. ¿Qué periodicidad tiene cada una de ellas? La revelación de saldo es al menos de manera anual, si bien la podemos hacer mensualmente, y los pagos y cobros, esta es mensualmente, ya que tiene impacto y repercusiones fiscales, dado que estas diferencias de cambio van a generar asientos que si la factura original estaba grabada por IVA, estos también van a estar grabados por IVA. ¿Cuáles son los tipos de cuentas para uno y otro? La revelación de saldos está asociada a todas las cuentas en moneda extranjera y los pagos y cobros están asociados solo a deudores y acreedores en moneda extranjera. Veamos los típicos asientos que existen en el sistema en uno y en otro caso. La revelación de saldos, en el ejemplo del banco cuenta corriente de dólares con un tipo de cambio alcista, va a generar una diferencia de cambio ganada por revelación de saldo. Este es un rubro de ganancia que va a repercutir al cierre de ejercicio como una de tantas ganancias. ¿Qué pasa con la diferencia de cambio de pagos y cobros? Veamos el ejemplo con deudores por venta dólares, también bajo el supuesto del tipo de cambio alcista. Esta diferencia de cambio, si la factura original estaba grabada por IVA, también va a estar grabada por IVA. ¿Qué significa esto? Que la diferencia de cambio ganada va a sumarse a las ventas del mes para poder hacer nuestros anticipos de renta, y el IVA de ventas asociado a esta diferencia de cambio va a imputar como un IVA de ventas más del mes, por lo tanto vamos a tener que sumarlo para nuestra liquidación. Veamos un poquito en el sistema cómo es que se manejan estos temas de diferencia de cambio. Primero que nada tenemos que definir cuáles van a ser nuestros rubros de diferencia de cambio. Si bien muchas veces el sistema prevé una preconfiguración estándar de fábrica, es bueno saber dónde es que se definen estas cosas para, si tenemos que cambiarla, sobre todo en el control que debemos hacer al generar los asientos, saber que existe algún lugar donde ello se puede hacer. En este caso vamos a tener que seleccionar del plan de cuentas cuáles van a ser los rubros de ganancia y pérdida asociados a la diferencia de cambio. Como les comentaba, la diferencia de cambio puede estar grabada o no por IVA, ya sea IVA mínimo como IVA máximo. Saber también que existe la posibilidad que tenemos que prever que exista diferencia de cambio por revaluación de saldo. Esto tanto para las pérdidas como para las ganancias. Bueno, luego de definido esos rubros de diferencias de cambio, tenemos que asociar esos rubros a los rubros los cuales van a ser pasibles de generar diferencia de cambio. Para ello el sistema prevé la posibilidad de elegir, primero que nada, cuál va a ser la técnica de cálculo por defecto para cada uno de los rubros. Como veíamos anteriormente, teníamos la posibilidad de diferencia de cambio asociada a pagos y cobros como la de revaluación de saldo. En los rubros como deudores y acreedores, las diferencias de cambio van a ser de los dos tipos. Es decir, primero van a ser la diferencia de cambio asociadas a pagos y cobros y por el saldo de esos rubros vamos a tener que reevaluar el saldo. El sistema prevé la posibilidad de nosotros seleccionar ese tipo de diferencia de cambio y poder dejarla ya por defecto. Tenemos que definir cuál va a ser el asiento que va a generar el sistema dadas las diferentes circunstancias. No se olviden que la factura original puede estar grabada tanto por IVA mínimo
IVA máximo como líneas exentas. Por lo tanto, tenemos que prever el asiento de diferencia de cambio en todas esas alternativas. También debemos prever qué pasa cuando no tenemos la información de qué impuestos está grabada la factura original. Típico caso de carga inicial de saldos cuando existe un corte entre un sistema y otro. Por lo tanto, también el sistema prevé la posibilidad de sin factura. Por lo tanto, también debemos definir ese caso. Y bueno, en definitiva vamos a seleccionar los rubros de diferencia de cambio para un caso, los rubros de IVA para otro, para poder generar el asiento correctamente. Bueno, veamos todo esto con un ejemplo. En este caso se trata de una factura de venta que va a ser cobrada parcialmente. La factura original era de $100 más una tasa de 22 de IVA, por lo tanto tenemos un total de $122. El tipo de cambio del 2 de enero es 30 pesos. Esta es la situación original. Esta factura, el 15 de enero, es cobrada mediante un recibo por $80, es decir, es cobrada parcialmente. Ese recibo es cobrado con un medio de pago, un cheque común de un banco de plaza. Bueno, veamos el mayor. Este es el mayor del rubro deudores por venta dólares, el mayor reflejado en la moneda principal del sistema, que es pesos. Tenemos 3.600 pesos de lo que es el ingreso de la factura, y después tenemos 1.952 pesos que corresponde a los $80 cobrados, un tipo de cambio 32. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cerramos el mes, vamos a controlar que todos los comprobantes estén ingresados y vamos a ejecutar la diferencia de cambio. Vamos a seleccionar cuál va a ser ese día, en este caso es el 31 de enero. Vamos a chequear que el tipo de cambio de cierre del 31 de enero es el que nosotros necesitemos. En este caso es 34. Y vamos a seleccionar cuál va a ser el criterio que vamos a aplicar a los rubros a los cuales le vamos a ejecutar diferencia de cambio. En este caso vamos a seleccionar el criterio proporcional a los pagos y cobros. Vamos a reevaluar el saldo que nos queda y luego vamos a estornar esa revaluación. Recuerden ustedes que la diferencia de cambio asociada hacia pagos y cobros siempre debe ejecutarse desde el inicio de la factura, es decir, de la fecha original de la factura hasta el recibo. Es decir, que cuando tenemos un saldo que es reevaluado, es actualizado, al primer día del mes siguiente debemos estornar esa actualización para que la factura en saldo siempre nos quede a fecha original. Por lo tanto, el sistema prevé esa posibilidad y es en general la que todos practicamos todos los meses. En este ejemplo ya estamos con las definiciones necesarias para poder generar los asientos de diferencia de cambio. ¿Qué asientos nos va a generar el sistema? Nos va a generar 3 asientos. Uno asociado a los pagos y cobros, en este caso de deudores. Otro por la revaluación de los saldos que aún quedan en existencia en el rubro de deudores. Y el otro, el estorno de esos saldos, como les decía. Este es el primer asiento. En este caso está generando una diferencia de cambio de deudores. Esa factura original tenía IVA, como vimos, por lo tanto esa diferencia de cambio también va a estar grabada por IVA. ¿De dónde salen esos 160 pesos de deudores? En definitiva son los $80 que nos están pagando de la factura original actualizados al tipo de cambio de recibo que era 32. ¿De dónde salen los 28,85 pesos del IVA ventas? En definitiva, el IVA ventas original de la factura era 22, pero no nos pagaron totalmente la factura, sino que nos pagaron parcialmente. Por lo tanto, realizando una regla de 3, podemos deducir que nos han pagado $14,426 de la factura original, del importe de IVA. Y por lo tanto, ese importe de IVA actualizado al tipo de cambio de recibo nos da los 28,85 pesos que ahí vemos. Luego de ello, el sistema va a generar un asiento por la revaluación del saldo, es decir, los dólares que están quedando aún de esa factura. $122 era la factura original, $80 era el recibo, quiere decir que nos quedan en saldo $42. Esos $42 hay que actualizarlos a la fecha de fin de mes, que era 34.
Por lo tanto, nos genera una diferencia de cambio de 168 pesos. Los 42 dólares al tipo de cambio 34, que son 1.428, si le deducimos lo que ya está contabilizado, que son 1.260 pesos, que corresponde al asiento de la factura, del recibo y la diferencia de cambio que recién vimos, nos genera una diferencia de 168 pesos, que es la que explica ese asiento que ahí tenemos. Esa diferencia de cambio genera una ganancia de rubro diferencia de cambio por revaluación de saldo, diferente del rubro de diferencia de cambio que veíamos con antelación. En general, esos rubros de diferencia de cambio se diferencian porque sirven después para poder calcular y verificar cuánto IVA tenemos que pagar. El primero de todos se va a sumar a las ventas del mes y este se va a sumar a las ganancias, pero no a las ventas del mes. Y por último, debemos estornar esta actualización que hicimos de rubro de deudores. Y aquí está el estorno al primer día del mes siguiente, de los cuales nosotros habíamos ejecutado la diferencia de cambio. Por último, podemos ver cómo nos ha quedado el mayor de deudores luego de la operativa de diferencia de cambio. Tenemos el ingreso de la factura original, el ingreso de recibo que había sido parcial, después tenemos la diferencia de cambio que había generado el rubro de deudores por el cobro parcial de la factura. Luego nosotros nos habíamos quedado un saldo de 42 dólares, el cual revaluamos, es decir, actualizamos a la fecha de cierre de mes, los cuales nos había generado un asiento de 168 pesos en el debe de rubro de deudores. Y por último, al primer día del mes siguiente, estornamos ese saldo que nos había quedado para que nosotros, al correr luego la diferencia de cambio asociada a pagos y cobros, partamos nuevamente de la fecha original de la factura. Bueno, les dejamos nuestras vías de contacto para cualquier duda, cualquier información, puedan comunicarse con nosotros. Muchas gracias y nos vemos en cualquier momento.